Muy buenos días para todos los asistentes que nos acompañan en el día de hoy en esta plataforma de TGU, una comunidad que nos permite aportar información para que ustedes estén al día y más en esta era digital. Mi nombre es Delisa Jones, neurocoach en PNL ontológico, y tengo el privilegio de leer en esta oportunidad el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. A continuación, el suceso de lo que acontece hoy del libro que nos toca, Un bonito discurso de $1.000 millones. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que unos 80 miembros de, en este caso, la nobleza financiera de la nación, se reunieron en el salón de banqueros de University Club de la Quinta Avenida para agasajar a un joven del oeste, ni media docena de los invitados comprendió que estaba a punto de presenciar era el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense. J. Howard Simon, Charles Esteban Smith, agradecidos por la pródiga hospitalidad con que Charles Schwartz les había obsequiado durante una reciente visita en Pittsburgh, organizaron una cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años de la Sociedad de Banqueros del Este. Pero no esperaban que se arrasara de tal modo la reunión. De hecho, le advirtieron que los pechos que llenaban las camisas de Nueva York no responderían a la oratoria, y que si no quería aburrir a los Schliemann y a los Harriman, los Vanderbilt, sería mejor que eliminara en 15 o 20 minutos su discurso amables, educados, y que con eso bastaría. Incluso John Pelpron y Morgan, sentados a la derecha de Schwartz, como indicaba su dignidad imperial, pensaba en estar solo brevemente en el banquete y luego irse. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto presentaba un poco de interés a los periódicos del día siguiente, ni lo mencionaron. De manera que los anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 o 8 platos. Hubo poca conversación y versaba sobre lo que versase fuera a la parca, porque pocos de los banqueros agentes de la bolsa habían visto antes a Schwartz, cuya carrera había florecido en los bancos de Monongahela. Ninguno lo conocía bien, pero antes de que la velara abarcara a ellos y el maestro del dinero Morgan sería arrancados de sus sillas en admiración, y un bebé de $1.000 millones en Estados Unidos Corporation sería concebido por 25.000 millones a cambio de 2013. Esto sería o equivaldría aproximadamente como 1.900.000 aproximado de dólares, equivalente para el 2013. En este caso quizás sea una lástima para la historia que no existía ninguna grabación del discurso de Charles Schwartz en aquella cena. Él repitió algunas partes en que él y una fecha posterior durante una reunión similar de los banqueros de Chicago, y aún más adelante cuando el gobierno demandó la disolución del monopolio del acero. Este dio su propia versión desde el estado del discurso que estimuló a Morgan a iniciar un frenesí de actividad financiera. Es probable, sin embargo, que se tratara de un discurso casero con incorrecciones gramaticales, pues los perfeccionismos del lenguaje nunca le interesaron a Schwartz, lleno de refranes o compaginado por ingenio, pero aparte de eso, tuvo una fuerza, un efecto impresionante sobre los $5.000 millones del capital estimado de los comerciantes, y también los que los representaban. Cuando el discurso terminó y la reunión estaba todavía bajo su hechizo, aunque Schwartz había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una ventana apartada, en este caso, donde balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, hablaron durante 1 hora más. La magia de la personalidad de Schwartz se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue que el programa detallado y explícito que se presentó para el agradecimiento del acero
muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en montar junto con un monopolio del acero siguiendo el mismo patrón establecido por los monopolios de pastelería, cables, aros, azúcar, goma, whisky, aceite, goma de mascar. John Garn, en este caso el apostador, lo había instado a crearlo, pero Morgan no confiaba en él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago, se habían fusionado en la fosforera y un monopolio de galletas había tratado de convencerlo y fracasando en su intento. Elbert Gary, en este caso el sacrosanto abogado rural, quiso iniciarlo, pero no era lo bastante grande como para impresionar a Morgan. Pero fue hasta que la elocuencia de Schwartz elevó a J.P. Morgan a las alturas desde donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido nunca en la historia, que la idea dejó ser considerada un delirante sueño de especuladores, del tipo que promete el dinero fácil. El magnetismo financiero que hace una generación empezó a atraer a miles de compañías pequeñas y a veces ineficaces y dirigidas hacia grandes corporaciones, capaces de aplastar la competencia, se volvió operativo en el mundo del acero gracias a los artilugios de aquel jovial pirata de los negocios, John Garters. En este había formado ya la American Steel and Wire Company como una cadena de pequeñas empresas. Junto con Morgan había creado Federal Cement Company National y Tool America Brine, donde compañías eran dos empresas de Morgan y los hermanos Moore habían abandonado su negocio de fósforos y galletas para formar la American Room. En este caso también Tim Plant y Hort Steel National Company o Compañía Nacional del Acero. Pero al lado del gigantesco monopolio vertical de Andrew Carnegie, dirigido por sus 53 accionistas, esas otras empresas resultaban insignificantes. Podían unirse como mejor les pareciese, pero ni todas juntas hacían mella en la organización de Carnegie y Morgan lo sabía. El viejo excéntrico escocés también lo sabía. Desde las majestuosas alturas del castillo de Skirborne de Escocia, había visto primero el divertido y luego con resentimiento los intentos de las pequeñas compañías de Morgan de entrometerse en sus negocios. Cuando los intentos se tomaron demasiado agresivos, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y en el deseo de venganza, decidido a duplicar cada fábrica suya por cada una de sus rivales. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, aros ni planchas y se concentraba con venderle el acero en bruto a esas compañías y la dejaba que lo trabajaran como quisieran ellos. Ahora Schwartz como jefe y también lugarteniense capaz de Carnegie planteaba arrinconar a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a sus problemas en el discurso de Charles Schwartz, un monopolio sin Carnegie. El gigante no sería ningún monopolio, sino, como alguien dijo, sería como un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Schwartz de aquella noche del 12 de diciembre de 1900 sin duda dirigió y sugirió, aunque lo dijo en vasto imperio Carnegie, podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló con un futuro mundial del acero, de eso se trataba, el futuro mundial del acero, de reorganización, de la jara de la eficiencia y de especialización, desde hacerse e improductiva la concentración del esfuerzo de las propiedades florecientes, el ahorro en el tráfico, minería bruto, el ahorro de los gastos generales, la administración, la captura y mercado extranjero. Más que todo eso, le dijo a los gusaneros que habían entre ellos donde estaban los errores de su piratería habitual. Su propósito suponía el que había creado monopolios, aumentar su precio y pagarse a sí mismo dividendos exagerados con un estilo campechano, y Schwartz condenó ese sistema de corazón. La tontería de semejante política, dijo a su audiencia, que era el hecho de que restringía el mercado de un momento en que todo ponían a gritos expansión. Abratado el oeste del acero,
Explicó que creía que un mercado siempre en expansión se podía obtener mediante el uso para el acero, que captaría parte considerable del comercio mundial. En realidad, aunque no lo supiese, Schwartz era un apóstol de la moderna producción en masa. La cena en el University Club terminó. Morgan se fue a su casa para pensar en las óptimas predicciones de Schwartz. Regresó a Pittsburgh y dirigió el negocio, en este caso para Carnegie. Mientras Gary y los demás volvían a sus trabajos de la bolsa de valores para especular, anticipándose al próximo movimiento, no tardó mucho en suceder que a Morgan le llevó una semana dirigir la buena dosis de la razón de Schwartz que le había presentado. Cuando se aseguró de que no había o iba a sufrir ninguna indigestión financiera, llamó a Schwartz y encontró a un hombre bastante residente, y también, en este caso, al señor Carnegie. Le dijo Schwartz: quizá no le alegrará mucho descubrir, en este caso, que el presidente de su conglomerado de empresa ha estado coqueteando con el emperador de Schwarzwald. En lugar de Carnegie, había jurado no pisar jamás. Entonces John Carter, que hacía el intermediario entre Morgan y Schwartz, sugirió que Schwartz casualmente pasara por el Best Hotel en Filadelfia, y Morgan podía casualmente estar allí. Sin embargo, Schwartz llegó a Morgan y estaba enfermo en su casa de Nueva York. Ante la invitación de Morgan, Schwartz viajó a Nueva York y se le presentó la puerta de la financista. Ahora, ciertos historiadores económicos han expresado la sospecha de que en la historia este es el principio del fin, y fue planificada por Andrew Carnegie, que a la cena del honor de Schwartz, el célebre discurso de la reunión del domingo por la noche, Schwartz, el rey del dinero Morgan, fueron organizados por el zagar escocés. La verdad es precisamente todo lo contrario. Cuando Schwartz fue llamado a cerrar el trato, ni siquiera sabía, en este caso, el jefecito, cómo llamaba a André. En este caso, llegó a la reunión 6 horas escritas en su puño y letra, llenas de datos de, según él representaba, el valor físico y potencial de rendimiento de cada compañía metalúrgica. También consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres sobrepasaron esta cifra toda la noche. El jefe, por supuesto, era Morgan, firme en su credo de derecho divino del dinero. Con él estaban sus socios aristocráticos, Robert Barco, y un erudito, un caballero. El tercero era John Gard, a quien Morgan tachaba de apostador y utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwartz, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero de cualquier grupo de hombres en su época. A lo largo de aquella reunión, las cifras de hombres de Pittsburgh no se cuestionaron nunca si se decía que la compañía valía tanto. Así era. Punto también insistió en incluir en la nueva versión de empresa son las empresas que tenían dominadas, y había concebido una corporación sin duplicables, donde ni siquiera quedaba algún lugar satisfactorio para la codicia de amigos que deseaban descartar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Así dejó en este caso, por fuera un grupo de compañías más grandes sobre las que Harvard, Camper y Wall Street habían puesto sus ojos hambrientos. Al amanecer, Morgan se puso de pie y se acomodó la espalda, solo que quedaba un asunto pendiente. ¿Cree que puede persuadir a Andrew Carnegie de vender? Preguntó. Puede intentarlo, respondió Schwartz. Si usted consigue que venda, me comprometo a respaldar todo este asunto, aseguró Morgan. Hasta allí todo iba bien, pero ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwartz pensaba en unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivos? Nadie podía resumir 320 millones de dólares en efectivos, unos 8.000 millones de dólares en el día de hoy. En enero hubo un partido de golf en los helados del Prado de Andrés,
y también Andrés envuelto en Jetsi, bien abrigado, y Charlie conversando de trivialidades para mantener el buen humor, pero no se pronunció ni una palabra sobre negocios hasta que el par se sentó en la cálida sala de la cabaña de Carnegie, poseía cerca de allí. Entonces, con el mismo poder de convicción con que había hipnotizado a 80 millones en el University Club, Ward dejó caer rutilantes promesas de retiro en gran confort, de inconfortables millones que satisfacirían los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie se rindió y escribió algo en un trozo de papel y dijo: muy bien, venderemos por este precio. La cifra era unos de 400 millones de dólares, 10.000 millones al tiempo de hoy, y surgió a partir de 320 millones que Schwartz había previsto como precio básico, añadiendo 80 millones para recuperar el aumento del valor del capital durante los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan: ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te lo hubiera dado, le respondió Morgan contento. Hubo un alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Harley de Yard declaró que en al menos que se regulasen los monopolios del país, tendrían un emperador en Washington en los siguientes 25 años. Pero ese hábil agente de bolsa, King, se aplicó a su trabajo de vender también vigorosamente las nuevas acciones al público, que todo el exceso de liquidez estimado por algunos cerca de 600 millones de dólares fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos, de manera que Carnegie obtuvo sus millones. El sindicato de Morgan consiguió 62 millones por sus problemas, y todos los muchachos desde Garney también ganaron sus millones. Schwartz, de 38 años, tuvo su recompensa, fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó el cargo hasta 1930. Título: la riqueza empieza con una idea. La dramática historia de grandes negocios que usted acaba de leer se incluyó en este libro como ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Imagino que algunos lectores cuestionarán la afirmación de que un mero deseo intangible puede ser convertido en su equivalente físico. Sin duda alguna dirán: no es posible convertir nada en algo. La respuesta está en la historia del acero de Estados Unidos. Esa gigantesca organización se creó en la mente de un hombre. El plan por el que se dieron la organización de hornos de acero que se dieron estabilidad financiera se creó en la mente del mismo hombre. Su fe, su deseo, su imaginación, su perseverancia fueron los verdaderos ingredientes esenciales que conformaron en Estados Unidos la corporación. Los hornos, equipos adquiridos por la empresa después de haber surgido a la existencia legal, fueron incidentales, pero su análisis cuidadoso revelarán el hecho de que el valor estimado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción de los que consolidaban bajo la misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles Schwab sumaba a la fe con la que contagió a JP Morgan y a los demás, se vendió por una ganancia aproximada de 600 millones de dólares, 15.000 millones de dólares en el día de hoy sería el equivalente. No es una suma insignificante por una sola idea. Lo que pasó luego con algunos de los hombres que tomaron su parte de los millones de dólares de ganancias lograron por esta transacción es un asunto que ahora no nos concierne. Lo importante del logro asombroso es que sirve como evidencia incuestionable de la solidez de la filosofía que se describe en este libro,
porque esta filosofía estuvo en el centro de la transacción, más aún lo práctico de esta filosofía fue demostrado por el hecho de que en Estados Unidos Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles y miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrado de este modo que los millones de beneficios que la idea de Schwab produjo estaba bien merecido. La riqueza empieza en la forma de pensamientos. La cantidad está limitada solo a la persona en cuya mente esté el pensamiento. Se pone en movimiento. La fe elimina las limitaciones. Recuerde en esto cuando esté preparado para algún tipo de negocio con la vida, el precio que puede pedirla por obtener lo que quiere. Recuerde también además que el hombre que creó la Corporación de Acero de Estados Unidos era prácticamente desconocido en el momento y fue simplemente el muchacho del mandado de Andrew Carnegie. También recuerde, hasta que vio en este caso la luz y su forma y la idea, después de eso se levantó rápidamente una posición de poder, fama y riqueza. No hay limitaciones para la mente excepto las que nosotros mismos reconocemos. La pobreza, la riqueza, son las hijas del pensamiento. De ahí vienen ambas. Número 4. Título. Autosugestión, el miedo para influenciar la mente subconsciente. Tercer paso, hacia la riqueza. La autosugestión es un término que se aplica a todas las sugestiones y a todos los estímulos autoadministrados que se alcanzan a la mente a través de los 5 sentidos. Dicho de otro modo, la autosugestión es la sugestión de uno mismo. Es el agente de comunicación entre esta parte de la mente donde la parte consciente tiene lugar y aquella otra que sirve de base a la acción para el subconsciente. A través de los pensamientos dominantes que uno permite que permanezca en la mente consciente, si estos pensamientos son positivos o negativos, no es importante. El principio de la autosugestión alcanza voluntariamente al subconsciente y lo influye por estos pensamientos. Ningún pensamiento, ya sea negativo o positivo, puede entrar en la mente subconsciente sin la ayuda del principio de la autosugestión, con la excepción del pensamiento recogido en el ente. Dicho de otra manera, toda impresión sensorial percibida a través de los 5 sentidos son y es detenidos por la mente pensante consciente. Y es pensada también a la mente subconsciente, en este caso pasa a la inconsciente. O rechazada también. La voluntad, la facultad consciente, es por lo tanto un guardián externo sobre aquello que se le enfoca al subconsciente. La naturaleza ha creado al hombre para tener el control absoluto sobre el material que llega a su subconsciente a través de sus sentidos. Esto no significa que pueda afirmarse que el hombre siempre ejercita ese control en la mayoría de los casos. No lo ejercita. Ello explica por qué tanta gente vive en la pobreza. Recuerden lo que se ha dicho aquí sobre la semejanza del subconsciente. Esto es como un jardín, es un jardín fértil, en donde las malas hierbas crecen en abundancia. Si no se siembran semillas de plantas más deseables, la autosugestión es el agente del control a través del cual un individuo puede alimentar voluntariamente su subconsciente con pensamientos de naturaleza constructiva o negligencia. Permite también que los pensamientos destructivos que se filtren en el dicho jardín de la mente. En los últimos 6 pasos descritos en el capítulo sobre el deseo, usted puede recibir instrucciones para leer en voz alta 2 veces por día el enunciado escrito
en este caso del deseo del dinero, para verse y sentirse ya con esa posesión de dicho dinero. Al seguir estas instrucciones, usted puede comunicar el objeto de su deseo directamente a su subconsciente en un espíritu de fe, pero una fe absoluta. Al repetir este procedimiento, crea voluntariamente hábitos de pensamiento favorable que en sus esfuerzos para transmutar el deseo en su equivalente monetario. Retroceda los 6 pasos del capítulo 2 y reléalos con mucha atención antes de seguir adelante. Más adelante, cuando llegue a esa parte, lea con atención las 4 instrucciones para la organización de su mente. En este caso, su mente maestra, o mente, en este caso, maestra, que también se describe en este capítulo sobre la planificación organizada. Al comparar esos 2 conjuntos de instrucciones con el que se da sobre la autosugestión, usted se dará cuenta de que ambos involucran la aplicación del principio de autosugestión. Recuerda entonces, cuando lea en voz alta en enunciado de su deseo, mediante el cual usted se compromete a desarrollar una conciencia de dinero, que la mera lectura de estas palabras no tendrán consecuencia, al menos que usted la mezcle emoción, sentimientos en sus palabras. Si usted repite 1.000.000 de veces la famosa fórmula de Smirnoff, día a día en todos los sentidos estoy mejor y mejor, día a día en todos los sentidos estoy mejor y mejor, día a día en todos los sentidos estoy mejor y mejor, pero no mezcla sus palabras con emoción y fe, usted no experimentará resultados deseables. Su subconsciente reconoce y actúa solo sobre los pensamientos que usted mezcla bien con emoción y sentimientos. Día a día, en todos los sentidos, estoy mejor y mejor. Yes. Ese es un hecho diferente cuando usted mezcla los sentimientos hasta las acciones, 5 sentidos. En este caso es importante como para garantizar su repetición prácticamente en cada capítulo, porque no comprenderlo es la razón principal de que la mayoría de la gente que trata de aplicar el principio de la autosugestión no logre los resultados deseables. En este caso, es importante las palabras indiferentes recibidas sin emoción. No influyen en el subconsciente. Usted no tendrá resultados apreciables hasta que aprenda a llegar a su subconsciente con pensamientos o palabras habladas de una manera que hayan sido llevadas a la emoción de creer. No se desanime si no puede controlar y dirigir sus emociones a la primera vez que trate de hacerlo. Recuerde que no existe la posibilidad de obtener algo por nada. La capacidad para alcanzar e influir en su subconsciente tiene su precio. Y usted debe pagar ese precio. Sí, señor, así como le escucha. Por mucho que quiera, no podrá engañar, en este caso, o engañarse. El precio de la capacidad para influir en su subconsciente es la perseverancia incansable. En la aplicación de los principios que se describe aquí, usted no podrá desarrollar esa importante capacidad por un precio menor. Usted, y solo usted, debe decidir si la recompensa por la que se está esforzando, la conciencia del dinero, vale el precio que debe pagar por ella con su esfuerzo. La sabiduría y la inteligencia por sí sola no atraerá o retendrá el dinero, excepto por unos pocos casos muy raros, donde la ley de los promedios favorece la atracción del dinero a través de esas fuentes. El método de captación del dinero descrito aquí no depende de la ley de los promedios. Además, el método no tiene favoritos. Funcionará para una persona tan eficazmente como lo hará para otra. Cuando suceden en los fracasos en el que el individuo no método es también ha fracasado,
Si usted trata y fracasa, tenga otros esfuerzos, aún otros, hasta que tenga el éxito, vez tras vez. Concentración. Subtítulo. Concentración. Su habilidad para emplear el principio de la autosugestión dependerá también en gran medida de su capacitación para concentrarse en un deseo dado hasta que este deseo se convierta en una obsesión ardiente. Cuando, en este caso, empiece a seguir las instrucciones en conexión con los 6 pasos descritos en el capítulo 2, será necesario que haga uso del principio de concentración. Aquí ofrecemos sugerencias para el uso efectivo de la concentración. Cuando empiece a ejecutar, en este caso, el primero de los 6 pasos, cuyas instrucciones son determinantes a la cantidad exacta del dinero que desea, mantenga su pensamiento sobre esa cantidad de dinero en concentración o atención fija, con los ojos cerrados hasta que de hecho pueda ver el aspecto físico de dicho dinero. Haga esto por lo menos una vez al día, al menos, y a medida que progrese en estos ejercicios, sigan las instrucciones dadas en el capítulo de la fe y véase a sí mismo en posesión de dicho dinero. Acá hay un hecho muy importante. El subconsciente toma cualquier orden que se le dé al espíritu de la fe absoluta y actúa siguiendo esas órdenes, aunque deba presentarle a menudo una y otra vez mediante la repetición antes de que el subconsciente se pueda interpretar. Siguiendo la afirmación anterior, considere la posibilidad de jugarle un truquito perfectamente legítimo a su subconsciente y hágase creer, porque usted tiene que creer ello. Es la única manera que este funcione. Ese sería el truquito. Debe obtener una cantidad de dinero visualizada al estilo que la cantidad de dinero espera que usted sea su dueño. Y el subconsciente debe proporcionarle planes prácticos para conseguir dicho dinero que ya es suyo. Pase a este pensamiento sugerido en el párrafo anterior a la imaginación y vea cómo su imaginación puede hacerlo. Es importante trabajar ambos juntos. Planee prácticos para la acumulación del dinero mediante la transmutación de su deseo. No espere un plan definido o mediante el cual usted proporcione intercambiar servicios o mercadería a cambio del dinero que está visualizando. Comience una vez a verse en posesión de ese dinero. Y mientras tanto, espere y elija. En este caso, su subconsciente le proporcionará el plan y los planes que necesite. Esté alerta en espera de esos planes y cuando aparezcan, póngalos en acción inmediatamente. Cuando los planes aparezcan, posiblemente destellarán en su mente a través del sexto sentido de una forma de una inspiración. Trátela con mucho respeto, por favor, y actúe sobre ella tan pronto como la reciba. Tan pronto como la reciba. No hacer esto podría ser falta de respeto para su éxito. El cuarto de los 6 pasos que se instruyó, crear un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empezar de inmediato a poner ese plan en acción. Debe seguir esta instrucción de manera descrita en el párrafo anterior. No confíe en la razón a la hora de crear un plan para acumular dinero a través de la transmutación del deseo. Su razón tiene defectos. Aún más, puede ser perezosa cuando se basa en ella y sin depender por completo de ella para que le sirva, quizá resulte defraudado. Al visualizar el dinero que se propone acumular con los ojos cerrados, ve hacia sí mismo prestando el servicio y proporcionando la mercadotecnia que le proporcione a dar cambio de su dinero. Esto es importante en la visualización. Es muy importante. Vamos a resumir las instrucciones. Título: resumen de las instrucciones.
El hecho de que usted esté leyendo este libro indica que está buscando conocimiento sinceramente. También indica que usted es un estudiante de este tema. Y en eso, entonces, solo un estudiante, hay posibilidades de que pueda emprender y aprender mucho de lo que no sabía, pero solamente aprenderá si asume una actitud de humildad. Esto es importante y fundamental, la humildad. Si elige seguir algunas de las instrucciones, pero descuida o se niega a seguir otras, fracasará. Para obtener resultados satisfactorios, debe seguir todas las instrucciones de un espíritu de fe. Resumiremos ahora las instrucciones dadas en relación con los 6 pasos del segundo capítulo y las combinaremos con los principios de este capítulo. ¿Le parece? Sígame. Primero, elija un sitio tranquilo, preferiblemente en la cama, por la noche, donde no haya nada que lo distraiga, ni al interrumpirlo. Y por favor, cierre los ojos, repite en voz alta, de manera que usted pueda oír sus propias palabras. El anunciado escrito de la cantidad de dinero que se propone acumular, el tiempo límite para esta acumulación y hasta descripción de los servicios de lo que usted quiere emprender para la persona que le está haciendo, le está dando dicho servicio o inclusive lo que ya está realizando actualmente. La mercancía que pretende dar a cambio del dinero. Al ejecutar estas instrucciones, véase ya en posesión de dicho dinero. Por ejemplo, supongamos que se propone acumular $50,000 para el 1 de enero dentro de 5 años y que se propone prestar servicios personales a cambio del dinero en carácter del vendedor. El anunciado escrito de sus propios deberá ser más o menos como el siguiente. Dice así: el primer día de enero de 2022 o 2023 en este caso, porque ya estamos en el 2022 y ya pasó enero, el primer día de enero de 2022 poseerá $50,000 que llegarán a mí en diversas sumas, el tiempo y el tiempo durante estos años. A cambio de este dinero daré los servicios más eficientes de que soy capaz, dando la mayor cantidad posible y proporcionando la mejor calidad de servicio en mi capacidad de vendedor. Describa el servicio o la mercadotecnia que se propone a vender. Continúo. Creo que tendré este dinero en mi poder. Mi fe es tan fuerte que puedo verlo ahora ante mis ojos. Puedo tocarlo con las manos. Ahora está esperando transferirse mi propia en la propiedad y en el momento, en la proporción que yo proporcione en servicios que estoy dispuesto a dar a cambio de él. Estoy esperando un plan por el cual acumularé ese dinero. Seguiré ese plan tan pronto como lo reciba. Segundo, repita este programa por la noche, por la mañana, hasta que pueda ver en su imaginación el dinero que ha recibido acumular. Tercero, ponga una copia de su declaración donde pueda verla por la noche, por la mañana, y léala justo antes de dormirse, antes de levantarse, hasta que la haya memorizado. Recuerda también que seguir estas instrucciones que está aplicando es el principio de la autosugestión, con el propósito de darle órdenes a su subconsciente. Recuerde también, además, que su subconsciente actuará solo sobre instrucciones que estén cargadas emocionalmente dirigidas hacia el éxito con sentimientos de fe. Es la fe la más fuerte productora de las emociones. Siga las instrucciones del capítulo de la fe y verá los resultados. Al principio de estas instrucciones puede parecer abstracta. No se deje inquietar ni engañar por ello. Siga las instrucciones, no importa cuán abstractas o poco prácticas puede parecer al inicio. Pronto llegará el momento, si las ha hecho lo que se ha indicado, tanto el espíritu como los actos en que todo es un nuevo universo de poder desplegarla ante ustedes. En este caso, ante usted. El escepticismo en relación con todas las nuevas ideas es una característica de todos los seres humanos, pero si siguen las instrucciones indicadas, su escepticismo pronto será reemplazado
por el creer. Esto también ayudará a su vez pronto de cristalizar en la fe absoluta. También le ayudará para que usted pueda hacer un punto realmente y pueda decir, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¿Cómo se siente? Suena a libertad. Muchos filósofos han afirmado que el hombre es el dueño de su propio destino terrenal, pero casi ninguno ha conseguido decir por qué lo es. La razón es que el hombre pueda ser dueño de su propia estatua terrenal y en especial de su estatus económico, queda expresada con todo detalle en este capítulo. El hombre puede convertirse en el dueño de sí mismo, de su ambiente, porque tiene el poder de influir en su propio subconsciente a través de ella y puede ganar cooperación de la inteligencia infinita. Ahora está leyendo el capítulo que representa la piedra angular de esta filosofía. Las instrucciones contenidas en este capítulo deben ser entendidas y aplicadas con persistencia si quiere tener éxito en transmutar el deseo hacia el dinero. Llevar a cabo la transmutación del deseo en dinero conlleva el empleo de la autosugestión como agente mediante el cual uno puede llegar al inconsciente e influir en él. Los otros principios son simplemente herramientas con las que aplica la autosugestión. Atesore esta idea y siempre tendrá conciencia de la importancia del principio de la autosugestión. También los esfuerzos para acumular dinero mediante los métodos que se describen en este libro. Sigan las instrucciones como si fuera un niño pequeño, por favor. Inyecte en sus esfuerzos algo de fe de un niño. El autor ha sido más que cuidadoso en no influir instrucciones imprácticas debido a su deseo sincero de ser y de poder ayudarlo a usted. Una vez que haya leído el libro entero, vuelva a este capítulo y tanto el espíritu como la acción sigan nuevamente esta instrucción. Lea el capítulo entero en voz alta una vez cada noche hasta que llegue a estar plenamente convencido de que el principio de la autosugestión se basa en la verdad, en el buen juicio que logrará para usted todo lo que se ha dicho que logrará. Mientras lea, subraye con un lápiz cada frase que le impresione favorablemente. Siga la instrucción interior al pie de la letra y el camino se le abrirá hacia la comprensión completa y el dominio de los principios del éxito. Voy a dejar el libro, la lectura de hoy hasta aquí, espectacular, muy interesante. Muy, muy interesante. Es tan interesante que yo iba leyendo, aunque este libro yo lo leí hace muchos años y me encanta, pero iba leyendo, iba anotando, iba rayando, ya lo llevo así como que espectacular. Y una de las cosas que vuelve a recalcar es la fe, los sentimientos con que se digan las cosas, no solamente como se dice, sino, no solamente lo que se dice, sino cómo se dice. Hay que involucrar los 5 sentidos, también hay que llevar a cabo un sentimiento de creatividad, porque la idea hay que llevarla a la creatividad. Dice también que hay que leer vez tras vez para que el consciente filtre y llegue al subconsciente. Menos mal que Dios no dio ese consciente y subconsciente, porque hay un filtro. ¿A qué llevo yo ahorita leyendo el libro? ¿Qué destello de luz me dio el libro? Bueno, agradecida con Dios de que todo lo que pase por mi consciente no caiga en el subconsciente, porque el subconsciente cae en la emoción. Entonces imagínense ustedes muy, porque estoy agradecida con Dios, porque no puede ser como un pote de que todo lo que caiga, entonces eso lo va a agarrar y es peligrosísimo, porque nosotros actuamos según el subconsciente. Es como una persona cuando aprende a manejar, los primeros días tiene que aprenderse cómo va a aprender el carro, cómo va, todos los procesos, o también por lo menos con los Zoom, después que uno aprende los sistemas para el Zoom, es como algo automático. Uno aprendió, uno buscó el correo, y uno entró. Pero en el proceso, antes de uno aprender para uno utilizar un Zoom,
Hubo un proceso que a lo mejor uno se tardaba como 30 minutos. ¿Y dónde está la clave? ¿Y dónde pongo el nombre? Ay, tengo. Pero ya no, ya uno en un momentico, en 2 minutos o 1 minuto, uno puede entrar en un Zoom por la práctica. Pero eso lo va a hacer subconsciente, no el consciente. Por eso es que estoy agradecida con Destellos de Luz, como tenemos como un filtro. Por eso utilicé la palabra filtro. Dice así, dicho de otra manera, toda expresión sensorial percibida a través de los 5 sentidos es detenido por la mente pensante consciente y es pensada a la mente subconsciente. Luego que es pasada ahí, rechazada a voluntad. La facultad consciente es, por lo tanto, un guardián externo sobre aquello en lo que se enfocará su subconsciente. Eso fue lo que me quedó en chispazo y agradecida con Dios porque como somos personas que actuamos según el subconsciente, hay un filtro, porque si no, imagínense, wow. Entonces, bueno, hay que estar involucrando los sentidos. Qué maravilla. ¿Y ustedes, cuál fue el chispazo que le dio este libro en la mañana de hoy? ¿Quién desea comentar? Bueno, vamos a darle la palabra a Luz Estela, luego a nuestra querida Evelyn y nuestro Guido Pursone, que también él siempre comenta con su sabiduría también. En este caso, Luz Estela, ¿qué chispazo te dio el libro hoy? Bueno, el chispazo es, bueno, primero que todo, buenos días. Estoy tan consciente de esta lectura, con lo que conecté, y así como dice, eso realmente fue un chispazo, es acerca de tener humildad y hacer las tareas todos los días. Si yo no hago esa tarea, aquí está diciendo, lea todas las noches en un lugar tranquilo, vuélvalo a repetir, escríbalo, créalo, sugestiónese, pues no lo voy a lograr. Si yo no hago eso, es decir, me está mandando unas tareas, pues si yo no las ejecuto o yo las veo como algo que, no, yo me voy a poner a hacer eso, que voy a ponerme a perder tiempo, pues no voy a lograr nada. O sea, yo tengo que hacer esas tareas. El libro que terminamos también teníamos unas tareas que teníamos, o sea, que se deben elaborar. Si no, vamos a seguir lo mismo leyendo y leyendo y leyendo y no vamos a ver resultados porque no estamos haciendo así como dice las tareas como el autor está diciéndolo. Entonces, esa es la lección para hoy. Y pues creérmelo, creérmelo y todos los días, todos los días, todos los días, hasta que como dices tú, se vuelve automático y es algo que va a estar en la autosugestión, lo voy a creer y lo voy a plasmar. Eh, eso es lo que, así como dices, lo que fue, caló conmigo en el día de hoy. Gracias por tu buen comentario. Sí, es importante. Dice que hay que actuar como niños. Por eso es que como Jesucristo cuando venían los niños, los discípulos no querían que se le acercara al maestro. Y él dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y hay pasajes bíblicos que dice que el reino de Dios será para las personas que tengamos la actitud de niños. Ahí habla desde humildad, realmente. Gracias por tu comentario, muy bueno, mi niña. Y hay que vivir como tal, como niños y crear bajo las expectativas. Y bueno, vamos a soñar, vamos a leer esto para nosotros poder ver los resultados. Gracias por tu comentario, muy lindo. Evelyn Silva, los micrófonos son tuyos. ¿A ti qué chispazo te dio el libro en el día de hoy para tu conocimiento? Happy, happy, happy day. Feliz día para todos. Agradecida como siempre, pues de la participación, del dar y el recibir tan importante en el diario. Sí, me queda unos chispazos interesantes. El estar consciente es lo que principalmente me conectó cuando se habla el autor de los guardianes que a través de nuestro inconsciente para llegar al subconsciente, ahí noto que debo estar muy atenta, consciente, valga la redundancia, de mi entorno.
qué escucho, qué leo, qué expreso inclusive. Todo el entorno, porque hay cosas que nosotros no podemos controlar, agentes externos del diario vivir. Sin embargo, si ponemos en práctica los consejos, entrenamientos y ejercicios que este autor y otros autores recomiendan, vamos a poder manejar el filtro o puedo manejar el filtro que me permite que a mi subconsciente llegue lo que realmente sea útil y nutritivo para poder tener el conocimiento exacto de poder ayudar a mis semejantes. Bueno, que es uno de mis propósitos de vida, serle útil a mis semejantes. Entonces, ese es el chispazo que me queda en el día de hoy. Yo tengo la responsabilidad de permitir qué es lo que realmente debe y acepto y estoy de acuerdo en que llegue a mi subconsciente. Y limpiar esa maleza, pues que por desconocimiento, por ignorancia en el buen sentido de la palabra, he permitido que crezca y que ya con una aspiradora, como has dicho tú en otras oportunidades, o con todos estos conocimientos, pues limpiarla y seguir avanzando. Gracias, gracias. Feliz día. Gracias a ti por tu compartir y sí, hay que vigilar el entorno con quien nos reunimos, a quien escuchamos, pero puede ser que es inevitable porque no vamos a vivir en otro planeta, o sea, no nos vamos a ir de este mundo y vamos a vivir en una isla como ermitaño y como en una montaña, no vamos a quedar ahí en porque nos vamos a quedar en off, o sea, hay que compartir. De por sí me gusta mucho un texto en la Biblia, en Proverbio 18:1, que dice, el que se aísla llegará a tener su propia sería egoísta y con toda sabiduría práctica estallará, dice Proverbio 18:1. O sea, dice que uno no debe aislarse porque es algo egoísta, porque nacimos como tú bien dijiste, Evelyn, con propósito, y el propósito tiene que ser, 1, amarnos, 2, ser feliz, 3, ayudar al otro. Y aquí juega un papel muy importante el dinero, porque todo lo que nos rodea tiene costo. Entonces nosotros somos responsables de lo que creamos en nuestro entorno, pero que hay de esa, como aquí dice el autor espectacular, y este libro fue escrito hace muchos años, Napoleón Hill, wow. ¿Y qué es lo que podemos observar? Que tenemos que limpiar la maleza porque es como una semillita. Entonces, ¿qué es lo que estaba implicado acá para el subconsciente? La emoción, lo que genera lo externo, cómo reaccionamos, cuál es nuestra emoción a lo que pasa. Nosotros no podemos determinar qué va a pasar en el día de hoy. O podemos decir, yo voy a estar atento porque si alguien me dice esto, me dice el otro, yo voy a reaccionar de una manera amorosa y voy a hacerle, no sabemos, porque somos personas con historias que tenemos, se activa el subconsciente. Entonces somos personas también de neuronas espejo. Lo que no nos gusta del otro lo tenemos nosotros. Y lo que nos gusta del otro lo tenemos también nosotros. Entonces, en ese momento que uno, ese es el punto que generó que generó lo que la persona hizo y dijo o lo que leímos, ¡pum! Que generó la emoción. En ese ¡pum! Ahí es donde el subconsciente atrapa. Ay, ¿qué me enviaste? ¿Qué me enviaste? Me enviaste algo que te gustó. Ok, lo guardo. Lo guardo para futuro y que estés atento para traerlo en el presente. Pila con esto. Cuando aparezca, tómalo, porque lo generaste tú. Le dice a uno el subconsciente. Y uno no se dio cuenta. Luego hay otra parte. ¡Pah! Algo que a uno no le gustó. ¡Pah! Y hubo la emoción ¡bum! Energética. Y el subconsciente. ¡Pah! ¿Qué me enviaste? ¿Qué me enviaste? Algo que no te gustó, pero yo no sé si esto te va a gustar, pero te lo guardaré para futuro.
Atento para cuando te llegue eso que no nos gustó. ¡Pah! Y va para atrás. Porque genera una emoción. Y entonces pasa el día, pasan los días, pasan los meses y ¡pulum! Se materializa lo que nos gustó y uno dice, estoy en el aeropuerto, plasmé un americano que se llame Thomas, estoy abriendo el pasaporte, se llama Thomas, será él. Falta es que no tenga hijos y que sea temeroso de Dios. Así es que funciona. Pero cuando yo plasmé eso, hubo un sentimiento que lo creyó con fe y lo generó. ¡Boom! Y fue atrevida hasta para poner el nombre de la persona que me iba a acompañar para el resto de mi vida. Fue atrevida porque la fe traspasó y creó hasta el nombre. La gente me pregunta, ¿cómo supiste y pusiste el nombre de Thomas? No sé. Simplemente me vino, me inspiró, ¡boom! Y puse que se llamara Thomas. ¿He conocido algún Thomas en mi vida? No. Algo me dijo, ponle Thomas. Yo me guié Thomas. Entonces, pero también uno tiene que estar atento. Epa, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me llegó ahora esto en mi vida indeseable que no me gusta? ¿Por qué me está llegando esta situación? X momento. Ahí es donde uno dice, responsablemente. Fui yo la que guardé en algún momento que generé la emoción. ¡Bum! Hubo la emoción, lo guardó el subconsciente y me lo está presentando materializado, que yo lo creé antes con una emoción. Y entonces, ¿y ahora qué hago con esto? Ahí viene la responsabilidad. Fui yo la que creé esto. ¿Qué hago? Padre, ayúdame por favor a deshacer esto porque esto ya está materializado y yo no quiero ver esto. Esto no me gusta, no se parece a mí. Perdóname por esa emoción que generé en aquel entonces. Tal cual. Niveles de conciencia. Ahí caemos somos responsables de nuestros pensamientos y somos responsables de lo que vivimos en nuestro presente. Somos responsables de lo que creamos en nuestro futuro. ¿Y cuándo es nuestro futuro? Después que se termine el Zoom, sigue creándose el futuro. Sigue avanzando. El futuro es hoy, en el presente. Espectacular. Mi querida Lorena, gracias Evelyn. Wow, detonó, hizo chispazos de conexión desde mi responsabilidad con tu excelente comentario. Lorena dice, la autosugestión, dice aquí en el chat, la visualización, el compromiso hace que todos los ejercicios recomendados en sentimientos que Lorena se propone, todo lo que hago, que ella hace por ella, porque todo lo que ella hace por ella todos los días es lo más importante para ella plasmarlo en el exterior, lo que ella va creando en su subconsciente. ¿Vieron cómo yo leí de una manera de ella? Porque ese escrito es de ella. Yo no puedo leer de ese escrito para mí, porque mi cerebro, el cerebro es como un niño. Ella ahí dice, todos los ejercicios recomendados en el sentimiento que le pongo, ese está personalizado, pero yo coloco que ella le pone a todo lo que hace ella por ella, porque todo lo que ella hace por ella está hablando en términos ella dice pero es su concepto, es su chispazo, es su elemento, es su concentración, es como una comida. Nosotros por eso tenemos que ser responsables cuando hablamos en términos personal y no plural. Bueno, no sé si mi Guido Pusone quiere cerrar puso excelente. Gracias, mi querido Guido. Ya estamos bajo el tiempo, pero las palabras son tuyas si quieres cerrar este segmento. Gracias, Regisa. La lectura de verdad muy bonita y sobre todo los comentarios de todo. Y lo que me tocó es que hay un filtro entre consciente y subconsciente, menos mal. Y, por ejemplo, en la lectura de la Biblia del liderazgo del otro día, hemos leído de Jefté, que tal vez este filtro no lo utilizó muy bien y entonces tuvo que, digamos, sacrificar a su hija. Bueno, nella lettura di oggi è importante come il libro nos dà proprio la pratica, no?
convertir en físico el deseo. Y la riqueza empieza con la forma de pensamiento. Entonces nos indica la autosugestión para influenciar la mente subconsciente, para sentirse en esta posición, repitiendo con emoción el famoso enunciado. Y el precio para influir en su mente será la persistencia, la concentración. Entonces, cada día tenemos que vernos a nosotros mismos dando el servicio a cambio por recibir ese logro, claro, y vernos ya en posesión de ese dinero o de ese logro. Y la verdad, muy, muy interesante la lectura. El tiempo nos indica que vamos a otra lectura, y así que seguiremos esta lectura el lunes. Muchas gracias, Dejitza, y a todos los que han participado y comentado. Gracias a ti también por tu excelente comentario. Y sí, nos vemos el día lunes, que tenemos la de la mañana, y en la tarde están invitados a la neurotransmisores basados con la Biblia. Y sí, me acordé de Jecté también, mi querido, que tuvimos esa lectura espectacular de la Biblia. Muchísimas gracias, bendiciones, que tengan un feliz fin de semana. Feliz fin de semana para todos.